dentro de su dogma, simplemente por eso. Mira, en todos estos, ya que dijiste eso, en todos estos momentos de cambio cultural que estamos viviendo, cuando vienen nuevas conciencias, un despertar ya ocurrido siempre, las religiones por regla general y las instituciones, en vez de abrirse y adaptarse a los cambios como debe ser, se encierran en sí mismas, se vuelven rígidas e intolerantes, que es el paso previo a la caída de todas esas instituciones. Doctor. Ocurrió en muchas cosas. Entonces, pero a la pregunta, uno de los elementos, en la Biblia te dice que que Dios está en el cielo. En estos textos, en el Evangelio de Tomás, te dice que Dios está afuera tuyo, que puede ser en el cielo, puede ser debajo de una piedra, puede ser partiendo un madero, pero también está dentro tuyo. Pero eso también lo dice la Biblia. Dice, ¿en qué parte? Dios está en todas partes, o lo dice la Iglesia. Pero bueno, esas son las interpretaciones más, de alguna forma más... Así lo interpreto yo, por lo menos. Pero doctrinalmente no es así. ¿Por qué? Porque padre, recuerda... De hecho, la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, como que al final está todo relacionado. Y también, durante siglos, antes de la reforma de Martín Lutero, estaba Dios, estaba el magisterio de la Iglesia que interpretaba y que era la única institución de la Iglesia que interpretaba la revelación, es decir, la Escritura, y después estaba el pueblo. El pueblo, ¿a quién escuchaba? Escuchaba a la Iglesia, que ella interpretaba a Dios. ¿Y qué pasa si ahora te dicen estos textos que Dios está dentro tuyo también? Le cambias de alguna forma el sentido a todo este poder que concentró durante milenios la Iglesia. Pero ahí está el punto. No es que volvemos a la libertad. Por eso digo, no es que la interpretación mía es que todos estos textos donde Dios también está dentro tuyo, que tú tienes a Dios, que no eres una basura, que no eres una carga para la sociedad, sino que eres la divinidad misma, complementa una visión propia para este tiempo. Quizá antiguamente no, por eso la complementa desde mi punto de vista. Pero porque cambia el cielo, porque ya no existe el cielo, ya no existe el infierno, ya no existe el purgatorio, porque ya no tienes que comprar tu espacio en el cielo como se hacía antes en la Iglesia Católica cuando cobraba precisamente. Pero son representaciones humanas. Por eso te digo, pero finalmente esa es la imagen o esa es la idea que existe hoy día de la religión católica al menos. Por lo tanto, si Dios está dentro de ti, significa que con tu actuar tú simplemente estás haciendo el bien. Está dentro tuyo y está afuera tuyo al mismo tiempo, ¿ya? Y esto, ojo, no viene a negar estas cosas que señalaste, Andrés, es decir, el cielo, el purgatorio, son el juicio final. El juicio final está presente en todos los sistemas religiosos y filosóficos, los grandes sistemas. En todos se habla de un juicio final, en palabras bastante sencillas, tu alma. Pero usted dijo algo que a mí me dejó absolutamente dando vuelta, que Tomás era el hermano gemelo de Jesucristo. ¿A qué te refieres con gemelo? ¿Te refieres a gemelo de ideología, a gemelo físicamente? Mira. Yo hay que... Quedé mal. Esto viene... El hermano gemelo de Jesús no es un hermano carnal. ¿Ya? Esto es muy importante. Jesús, mira, según la tradición de la ortodoxia, María, la virginidad de María es perpetua. ¿Ya? Es decir, tuvo a Jesús y no tuvo a nadie más. Según las investigaciones que uno tiene, que son estas que estamos conociendo, Jesús tuvo 7 hermanos, ¿ya? Y quizá un octavo, ¿ya? 7 hermanos, es decir, María, después de tener a Jesús, tuvo 7 hermanos más, o sea, 7 hijos más. Pero Jesús nació solo, es decir, no hay un gemelo carnal de Jesús. Primer dato importante, aclaración. Otra madre. ¿Ya? Sin embargo, para toda esta tradición oriental, la tradición oculta, la dimensión esotérica de Jesús, que la preservaba para los apóstoles, el hombre perfecto y la enseñanza perfecta se da siempre en 2 dimensiones. Explico. Jesús, para esta tradición,
es perfecto en cuanto, por ejemplo, estuvo con María. Entonces, el hombre es perfecto cuando está con la mujer. Muy importante. Por eso en algunos pasajes de Felipe y en otro, en el Evangelio de María Magdalena también, se dice, Jesús la besaba en la boca. Luego, Jesús era perfecto. ¿Por qué? Porque la divinidad del Oriente, el Dios de Oriente, siempre es como el yin y el yang, el hombre y la mujer unidas en un huevo, por decirlo de alguna forma así. Entonces, primera dimensión, Jesús, para esta tradición desconocida para muchos, es perfecto porque estuvo con María. E incluso, por cierto, en otro pasaje, antes de conocer a María, habría estado con Salomé, también Jesús. Es decir, habría compartido no solamente el almuerzo. Claro. Entonces, y ojo, Jesús no solamente tuvo los apóstoles, tuvo miles de discípulos. Y dentro de los discípulos, la mayor cantidad eran mujeres. Mira. Para que ustedes... ¿Y eso por qué no se reconoce en la Biblia? Porque habría que preguntarle a los que la escribieron. A los que la escribieron, efectivamente. Pero un mundo terriblemente machista. Por cierto, e imperfecto. Y se elaboran, mira, a partir de esto que Dios es Padre. ¿Dónde está la mujer? Claro. Que no te extrañe entonces el trato vejatorio a la mujer y machista que se ha tenido en Occidente durante miles de años, si la mujer era la encarnación del pecado original. Así es. Algún día les propongo hablar de la condición de la mujer en el siglo XII. Y no solamente en la Iglesia Católica. Por cierto. No, mucho más en otras religiones. Yo hasta hace muy poco tuve una experiencia bien potente en Tailandia con un monje budista, donde él me habla de su creencia, de su fe. Fue un momento muy bonito. Estaba mi mujer y yo le pido una fotografía con él. Él me abraza, Marcela se va a poner al lado de él y él con mucho respeto le dice, no me toque. Y bueno, no importa, Marcela se pone así, vamos, saca la foto, se va y yo le digo, ¿por qué? Me fui en la volada, ¿por qué, maestro? Que la mujer es impura. Imagínate. Y yo me puse en el lugar de él, estoy en su templo, tengo que respetar lo que él me dice, Marcela también, nos vamos. Pero en otra situación uno reacciona de otra manera, porque en el fondo lo que me dijo es una falta de respeto. Sí. Pero yo estoy en su casa, estoy en su entorno, en su creencia. Él me invitó a orar en su templo. Y también reflejo, Rafa, de la crisis que está viviendo el budismo, también en el Oriente. Sí. Ojo, el budismo es la filosofía perfecta, así de simple. Pero claro, ese es su núcleo, su substancia. Pero al mismo tiempo, en todo lo que se ha ramificado, uno ve, no solamente en el budismo, en el islamismo, en el judaísmo, en el cristianismo, en el hinduismo, decadencias religiosas globales. Por eso se está esperando todas estas religiones, como se dan cuenta que hay una tremenda crisis institucional en la creencia, están esperando la venida de este gran avatar, profeta o Cristo. Ahora, volviendo a la pregunta, entonces, ¿Jesús es perfecto? Ojo, esto lo señalan estas nuevas revelaciones de Jesús. Jesús es perfecto en cuanto está acompañado de María. Es fundamental eso, es clave. Pero en la otra dimensión es la dimensión espiritual o la dimensión de la enseñanza. Pero perdón, tú te refieres a María Magdalena, no María Madre. Sí, María Magdalena. Para que se entienda, María Magdalena, que supuestamente es la pareja no reconocida de Jesucristo. Así y eso es. aparece en esas escrituras. Sí. Aparece acá. Así ¿ya? es. Así está. Entonces, después está esa dimensión de hombre perfecto. Es perfecto en cuanto está acompañado de María Magdalena. Y aquí está lo maravilloso, desde el punto de vista de quien habla, que la perfección del mensaje de Jesús en este lado espiritual se da con un nuevo protagonista que tenía que ser en este caso, y fue en este caso, su hermano gemelo espiritual o de la enseñanza, que fue Tomás. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Jesús dicta muchos evangelios, pero le dicta un evangelio especial a Tomás. Y es ahí donde uno puede ver la visión más oriental de Jesús. Entonces se complementa en ese sentido, se complementa el mensaje de Jesús al tener ya una filosofía para Occidente y una filosofía para el Oriente. Esas son buenas nuevas de esta segunda venida, por cierto, desde el punto de vista quenal. Sí, claro. ¿Y qué sabemos nosotros de Tomás? ¿Cuál es su procedencia? ¿Es un hermano espiritual que adoptó en el camino? ¿Es un hermano espiritual con el que se encontró solamente con las ideologías? Porque él... ¿Por y qué no él? otro. ¿Qué se sabe de Tomás? Mira, algo se sabe de Tomás. Recordemos que ya la vida de Jesús es compleja de reconstruir, y la de los apóstoles aún más compleja. Pero primero, lo que uno tiene que señalar, lo primero es eso. Primero, Tomás representa en este sentido un apóstol especial. Es reconocido como Dídimo Judas Tomás. Dídimo significa mellizo o gemelo. Judas es Judas, el nombre, y Tomás, que también significa gemelo. Es decir, gemelo, Judas, gemelo. Se repite Judas. Sí. Entonces, y es posible que haya sido, aunque ahí hay que seguir, que pudo haber sido uno de los hermanos de Jesús. Es que lo tradicional. ¿Ya? No, de Judas, los 7 hermanos uno que de los tuvo hermanos, Jesús. uno es Judas. Claro. Entonces puede ser que haya sido este. Pero de la vida de Tomás, ojo que yo les traje la segunda venida, que se la después, quiero... y la vas a leer después, Sí, por favor. suerte. Estamos muy ansiosos. Entonces, por eso. pero de Tomás, de algunas cosas que se sabe, es que después de cuando Jesús sobrevive a la crucifixión o resucita, lo ven muchas personas, ¿ya? Lo ven cientos de personas. Y una de las personas que lo ve y comprueba que estaba vivo en carne y hueso es Tomás. Según estas narraciones y según los hechos de Tomás, que es otro texto, Jesús vendió a Tomás para que se fuera con Gap, que era un comerciante, para que se dirigieran a llevar el evangelio a la India. Por lo tanto, Tomás tomó camino con este comerciante que se llamaba Gap. Pero como esclavo. Sí, pero es que eso no es tan como esclavo. En realidad se le vende, pero en realidad es un gran representante de todo el mundo de Israel y del conocimiento de Israel, que va no es que vaya como esclavo, no iba como esclavo. Pero son formas de vida que para nosotros son inentendibles en este momento. Efectivamente. Entonces partió a todo lo que es la India. Y según esto, Tomás llegó a la India y estuvo allá en el reino de Gundafor, que fue un gran rey de todo el imperio parto, que es un imperio que estaba en aquel tiempo, en el año 40 después de Cristo, en todo lo que es la cuenca del río Indo. Y es ahí donde Tomás llega, conoce a este rey, y el rey le dice: bueno, quiero construir un palacio. Y Tomás le dice, porque tenía conocimiento, Tomás, yo le puedo construir el palacio y podemos construir aquí la entrada, mirando hacia tal lado, aquí los otros lados, y le muestra así el palacio que él quería, que el rey Gundafor quería construir. Y le cayó bien a Gundafor y le dijo: ok, constrúyeme el palacio. Y Gundafor le comienza a dar plata y dinero y joyas para que Tomás construyera el palacio. Y Tomás recibía esta plata y este dinero y esta joya y se la daba a los más menesterosos y a los más pobres de la India, que ya era súper pobre. Entonces, pero el rey Gundafor pensaba que le estaba construyendo el castillo y el palacio. Entonces, cada cierto tiempo le mandaba un emisario: ¿cómo estaba la construcción? Muy bien, mande más plata.
Y Tomás agarraba esta plata y se la daba a los más menesterosos y pobres, como es el mensaje en este sentido de Cristo, Sí. preocuparse de los más débiles. Entonces en un momento dado llegó el rey. Bien, Tomás, muéstrame el castillo, muéstrame el palacio. Y él le dice, te lo estoy construyendo en el mundo celestial. Se indignó tanto este Gundafor que lo agarró, lo metió en una celda y le prometió que iba a ser torturado y muerto por haberse, digamos, perdido Burlado, todo. por haberse burlado al final Por del haberse rey. burlado. Entonces en ese momento aparece el hermano de Gundafor, que al ver que este Tomás iba a morir, murió él antes porque él lo apreciaba. Y cuenta que este hermano del rey Gundafor subió a los cielos Y vio el palacio. y vio el palacio celestial. Y le dijo a los ángeles y a San Pedro y a todos los que estaban, bueno, no era a todos los que estaban ahí, donde si se podía alojar en uno de las habitaciones más pobres de este palacio celestial, que era fantástico. Y le dijeron que no, porque era del rey Gundafor. Entonces le pidió este hermano del rey que por favor lo llevaran de vuelta a la tierra para pedirle comprarle palacio a Gundafor. Entonces bajó a la tierra y lo estaban, digamos, enrollando en una sábana, Como y de la repente tradición despertó india. el hermano y dijo, quiero ver al rey. El rey se puso contento porque quería mucho al hermano, partió para allá y le dijo, hermano, véndeme el palacio celestial que está en el cielo. Y ahí Gundafor se dio cuenta que el mensaje de Tomás había sido verdad. Esto es, al menos estos hechos Parte de Tomás. historia. Y se convirtió al cristianismo. Tomás, después de un tiempo, convirtió al cristianismo a otros dignatarios, pero un rey no estuvo de acuerdo con eso y lo mandó matar arrojándole unas flechas. Doctor, pero más allá. Qué triste cómo muere Tomás. Muy Así triste. es. Pero Y murió en la lejana India. si el mundo católico cree o no en esta historia de Tomás, da igual por qué asustarse, si igual es una bella historia, igual deja una extraordinaria enseñanza. Quien la lee de buen corazón no vería nada de malo en eso. ¿O no? No tendría por qué poner en duda Quizás en esto. mi fe o mis creencias. No me tiene por qué atormentar. Desde el punto de vista que yo hablo, también coincido en ese sentido. O sea, uno está viendo aquí grandes mensajes, grandes sabiduría, relatos legendarios. Y bonitos. Y por eso digo, y uno, ojo, estos son sobre todo la Biblia, los pasajes son propiamente tal, textos legendarios, escritos en código de leyenda, que tienen ingredientes de realidad, pero el esfuerzo, el gran esfuerzo, ¿Hay es a ficción? partir de esto sacar aquellos pasajes de sabiduría, de verdad, de realidad, e interpretarlos. Partiendo por la relación con María Magdalena, que ya por ejemplo le da un valor distinto a la mujer, y que obviamente, por lo menos en la Biblia que nosotros conocemos, la mujer efectivamente es menospreciada. Por supuesto que sí. Y es tan hermoso eso también, porque si uno lo va leyendo en esto que nos estamos metiendo, que es esta revelación o esta segunda venida de Cristo a la tierra a partir de este mensaje oculto durante 2000 años, la mujer es llevada a una igualdad gemelar, ojo, claro que sí. gemelar con Jesús. María es perfecta en ese sentido también. Entonces, muy importante por eso digo, para los próximos 1000 años. No hay Pero que tenerle en miedo. estos evangelios egipcios, aparte del de Tomás, me imagino que existen otros evangelios más. ¿Tú querías leer el de Tomás un poco para empezar a entender La segunda venida. la segunda venida? Vamos al grano, vamos a la Claro, para que sustancia. volvamos un poco Ya. al tema principal en el que estábamos, la segunda venida de Jesucristo. Estos evangelios que aparecen solamente en 1945, si no mal me equivoco, en Egipto, dicen otra venida, otra forma de presentarse en la tierra Así de es. nuestro Jesucristo o Cristo o este Dios esperado.
Efectivamente. Me voy a permitir sacar el Evangelio de Tomás y un pasaje que habla sobre la segunda venida. ¿Ya? Esto es asequible, perdón, entre paréntesis, a todas las personas. O sea, Sí. hoy día si uno googlea evangelios egipcios o algo por el estilo, puedes empezar a leer. Por supuesto que sí. Están en las librerías, afortunadamente. No sabía. Son textos que están en todas partes hoy en día y seguramente también en la internet. Yo afortunadamente tengo las traducciones de los originales. Y hay un pasaje que tiene que ver aquí con entonces, retomando un poco. Estamos en tiempos donde muchas religiones están esperando la segunda venida o la primera venida Mesías. de un gran Cristo, de un gran avatar, de un gran creador cultural que supuestamente en estos tiempos de oscuridad va a traer orden y va a traer luz. ¿Ya? El cristianismo, como lo había señalado, dice que no tiene idea cuándo va a llegar, nadie sabe, va a venir en una nube y en gloria y majestad. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice este Evangelio de Tomás textualmente en su pasaje 113? Sus discípulos le dijeron: ¿qué día vendrá el reino? Ojo, ¿qué día vendrá el reino? Se lo están preguntando a Jesús, ¿qué es el reino? O sea, los discípulos estaban frente al reino y no se daban cuenta que era el reino. Primera observación. ¿Ya? Es decir, ojo, son los discípulos. Otra cosa son los apóstoles. Los apóstoles es su círculo cerrado, que por cierto no eran 12, eran 13 apóstoles, incluyendo a María Magdalena. ¿Ya? Por lo tanto, el número sagrado realmente es el número 13. Y hoy día que estamos martes 13. 13 Fantástico. van a ser calza. 13, mira, y van a ser 13 grados hoy día. Coincidencia de la vida. Fantástico. Pero el número sagrado para las antiguas tradiciones es el número 13. ¿Ya? Entonces, ojo, sus discípulos le dijeron, ¿qué día vendrá el reino? Se lo están preguntando a Jesús. Entonces no se dan cuenta que realmente el reino lo tenían acá. Y Jesús dijo: no vendrá en una expectativa, ni dirán mirad aquí o mirad allá, sino que el reino del Padre está difundido sobre la tierra y los hombres no lo ven. O sea, no somos capaces de observarlo. O sea, lo de la No son- nube. Es mucha nuestra ceguera. O sea, está. La nube no es literal, sino que es la nube que tiene nuestros, o lo que nos impide ver. Importantísimo. Eso. Efectivamente, la segunda venida te está diciendo que el reino está en la tierra, que está acá y que no lo ven. Por lo tanto, la segunda venida, la dimensión más profunda de la segunda venida, queridos amigos, ahí están, queridos amigos, es la venida en el alma de cada persona. Es reconocer a Jesús y el mensaje de Jesús verdaderamente en cada persona. Cristian, puede Si ser. uno, Espérate. si uno cumpliera dos cosas de Jesús: no tengáis miedo y la verdad os hará libres, el mundo realmente estaría mucho mejor de lo que está. Por lo tanto, ojo, si esto es así, no lo esperen venir de una nube, no lo esperen Que llegue de forma que majestuosa. llegue en forma mágica, sino que el reino está difundido, Dios está afuera de uno y está dentro de uno, pero los hombres no lo ven, Carola, no lo ven los hombres. Es el desarrollo de la Andrés, conciencia, Andrés, básicamente. Estoy atorado con una cuestión. Por favor, por favor. Perdona, mira, estoy atorado. A ver, hay algo que no me cuadra. ¿Por qué estas buenas noticias vienen en el secretismo? Vienen ocultas. Si son noticias positivas, son noticias de luz. Uno las noticias de luz las tiene que promover, difundir con alegría. ¿Por qué toda esta cosa como oscura, negra, pa' callao? Que algunos saben, otros no. Buena pregunta, Rafa, ¿eh? La preguntas del millón, como digo yo. Rafa, mira, la respuesta la tenés tú.
¿Por qué cuando uno ve a una persona, por ejemplo, un político mundial, decir, no sé, vamos a atacar Irak porque tienen armas de destrucción masiva, como lo dijo Bush en su momento dado, ícono de la mentira? ¿Ya? Le sigue Trump. ¿Por qué oculta? ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué? ¿Por qué se ocultan las cosas? Primera cosa, por poder. Pero es que esa es una mala noticia. Pero una buena noticia no habría por qué ocultarla. Es No, que, pero porque miente al final. vamos por partes. Primero por poder, por miedo también a que se le desarme su cuota de poder. Entonces, eso es uno de los principales factores. Pero aquí está el punto. Mira, hay lo que se llama estos son enseñanzas, esto es en lo que nosotros estamos hablando de la sabiduría perfecta, de la sabiduría profunda, es decir, de educación, de formación, de academia, de eso estamos hablando. Y uno tiene que saber una cosa en este sentido, de que en la educación y en la sabiduría, o más bien dicho, para poder acceder al primer peldaño de la sabiduría, uno tiene que decir que hay siempre una verdad oficial, la verdad que más se ve, ¿ya? Pero también detrás de esa verdad hay una verdad oculta, Sí. que es la preparada por naturaleza para un grupo, digamos, de más Selecto. selecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como, por ejemplo, muchas de las doctrinas secretas, de los grandes conocimientos, por regla general, era preservado para grupos. ¿Por qué? Porque son los grupos más estudiosos, pues. En la realidad, digamos, en la sociedad. Hay personas, por ejemplo, todos estudian, unos más, otros menos. Unos se quedan con lo que les dejó el colegio, otros con lo que les dejó la universidad. Bueno, y se arman así y tienen sus verdades. Pero está el grupo de investigadores más profundos. Es normal. Y esos tienen los conocimientos más profundos de la realidad. Como en el periodismo. En el periodismo está, de alguna forma, el periodismo oficial y está el periodismo de élite, Sí. que te llevan a donde, digamos, lo que está ocurriendo te lo cuenta el periodismo de élite. Pero aquí ¿ya? la Entonces, noticia es espectacular. Viene un ser a darnos luz en un mundo que está oscuro, donde estamos destruyendo la naturaleza, donde nos rodeamos del poder, de las Sí, diferencias, pero ojo, de la no guerra. viene, está. Está. y está en todas partes y no lo ven. ¿ya? Entonces, ¿por qué lo saben algunos y no todos? Porque, mira, son momentos, al menos, de este momento que nosotros estamos viviendo, son momentos de un despertar, donde lo revelado se está, digamos, lo oculto se está revelando. Mira, fíjate tú, hagamos al menos un pequeño ejercicio de tratar de darnos cuenta cómo era el contexto en el cual hablábamos hace 20 años, 30 años. Muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Es decir, los últimos años, particularmente a mí siempre me gusta marcar el 2012 como un año clave, han sido momentos donde la verdad se está conociendo por todas partes. Nunca antes hemos sabido tanto como hoy día. Eso son señales divinas. Es decir, que lo oculto se esté revelando, son señales divinas, Por lo tanto, propios de este tiempo. Por lo tanto, quien oculta no es la divinidad. Quien lo oculta Es el son hombre. los hombres. Así es, en pues. busca de tu propia conveniencia. Poder. Muchas veces, porque ¿qué es lo que sucede? Ponte tú Jesús. Jesús se enfrenta a todo un pueblo de Israel, sobre todo, sumido en una literatura apocalíptica, pero ojo, analfabetismo universal, pues. Nadie sabía, nadie tenía idea de nada. Había mucha ignorancia en aquellos tiempos. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Comienza a enseñar, tiene muchos seguidores, discípulos, pero los apóstoles se llevan su conocimiento más profundo. Mira, Porque eso- el hombre no está preparado perdón, todavía. ese conocimiento profundo que se guardan para esa élite o para ese grupo selecto, o conocimiento que se guarda y se espera
para cuando la sociedad o cuando al final el mundo esté preparado a escucharlo? Tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque los discípulos, los apóstoles, tienen la misión de contar lo que ellos supieron. Y lo dejaron escrito. Entonces ellos hacen su esfuerzo, por su lado, de revelar esto que habla Jesús. Pero es que ahí está mi punto, perdona que te interrumpa un segundo. Tiene que ver, y esto de hecho lo han desarrollado filósofos, se ha desarrollado en el mundo del cine, de hecho, el tema de la conciencia humana, el desarrollo de la conciencia. Porque finalmente en ese momento de analfabetismo absoluto en el mundo, esa profecía o ese testimonio no iba a llegar a buen puerto, porque nadie lo iba a entender. Por algo quedó escrito, y quedó escrito para que el hombre lo analizara a medida que iba evolucionando. Es decir, falta un momento de evolución quizás en la conciencia humana que va más allá de lo que podamos hacer tecnológicamente para lograr entender y dimensionar en lo que estamos, y que, por ejemplo, esta divinidad de la que tanto se habla, o este Jesús, no es un Jesús, no es una divinidad, sino es simplemente el hombre. según lo que te dicen estos, la divinidad está dentro tuyo y está afuera tuyo, al mismo tiempo, ¿ya? Y decir algo muy relevante de lo que tú señalaste, Andrés, que realmente sí, es decir, para comprender muchas cosas, el hombre necesita evolucionar, desarrollar su conciencia universal, y como tú lo mostrabas, ahí está una de las claves, en tu mano. Por eso te quería decir, sí, hoy esto nos permite comunicarnos con todo el mundo, y es contradictorio con otras cosas que hemos hablado en estos últimos minutos, porque hoy día yo estoy, y usted está más conectada que todo el mundo a través de este aparato, como nunca antes en la historia, pero estamos más solos que nunca. Por eso, ahora, pero primer elemento. ¿Cómo se explica eso? Esa herramienta te permite, te contribuye a desarrollar una conciencia global como nunca antes. Tú le preguntas a la internet y le preguntas a la enciclopedia universal y tienes acceso como nunca antes a fenómenos increíbles. Pero ojo, es una tecnología y como siempre, las tecnologías uno las tiene que controlar, pues. Eso es fundamental. Si te controla la tecnología a ti, hay que tener cuidado, porque es verdad, muchas veces con esta tecnología te vuelves una persona más solitaria. Claro. Hay fenómenos que están ocurriendo en Estados Unidos, en Japón, que son increíbles. Ya podremos conversar como toda esta industria de lo que se llaman las pololas portátiles, es decir, claro, las parejas, las pololas y los pololos, personas que son androides que te van a reemplazar a la pareja humana. Eso está ocurriendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es fantástico, es fantástico. Es decir, todo lo que es la radio, la televisión, la internet, los satélites, pero hay que saber utilizarlo. Sea lo que sea, es parte, desde mi punto de vista, de que esta gente, es un elemento clave para este despertar espiritual y de aumento de la conciencia, porque te aparece un canal de televisión diciendo tal cosa de una noticia y tú vas aquí mismo y tú le preguntas a la cosa y ya supiste cuál era la realidad. Te amplía la conciencia. Ampliando la conciencia se te amplía el espíritu, y ampliando el espíritu tú puedes comprender estos mensajes que, mira, que sea lo que sea, se están revelando, Dr. hoy en día. ¿Qué tiene que ver acá un poco? Porque siempre hablamos de Jesucristo y que no lo hemos hablado en este momento, y no sé si es porque no aparece en el Evangelio o en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, del amor. ¿Cuánto tiene que ver el amor también, y ese amor universal del creer, del aceptar, del tolerar, del somos, del es, del soy? Porque siempre hablamos de Jesucristo, siempre hablamos de su venida, pero también hay algo importante que en este planeta siento yo que nos falta y todos apelamos a eso, que es